emisión de Noticias Caracol para hablar además de una especie de tirón de orejas que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a los diferentes gobiernos, los diferentes países, en razón al tratamiento y manejo que le han venido dando a esta pandemia. Ha advertido que se deben hacer más rastreos y muchos más cercos epidemiológicos para tratar de seguir conteniendo y frenando la expansión del virus. Pero vamos a hablar de esto con Mónica Montealegre, a quien me complace a esta hora de la mañana a saludarlo. ¿Qué más dijo la OMS? Mónica, buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los países han optado por invertir millones de dólares en estímulos fiscales, en mitigar el impacto económico que deja el virus, pero no tanto así en las pruebas, en las cuarentenas y el rastreo de contactos, actividades que, recuerda la organización, juegan un papel clave para contener el contagio. Para el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, la pandemia no ha podido ser contenida, en parte porque los países del mundo no han invertido lo necesario en hacer pruebas, facilitar el aislamiento de los infectados, rastrear contactos y ponerlos en cuarentena. Según el experto, invertir en esta parte de la ecuación habría incluso mitigado el impacto económico en las naciones. Hablamos con epidemiólogos e infectólogos sobre la importancia de esta estrategia. Pacientes sintomáticos, en personas que tienen signos y síntomas, tienen que ser rápidamente identificadas para poderlas cuarentenar. En sitios y barrios y donde está ocurriendo transmisión activa, en esos sitios también hay que buscar los focos de contagio. A pesar de que se ha incrementado el número de pruebas y la capacidad logística, estamos muy lejos de hacer las estrategias de hacer el rastreo eficiente, los aislamientos físicos y sociales guiados por las muestras. Yo sí considero que es cierto que los gobiernos se han preocupado mucho más por los estímulos económicos y la reactivación económica, pero la esencia es la disminución de la propagación de los enfermos. Colombia, por su parte, lleva procesadas un total de 2.309.447 pruebas PCR a la fecha, y en el último reporte se procesaron más de 31.000, una cifra que, sin embargo, es menor a la capacidad diaria informada por el Instituto Nacional de Salud de 54.681. Tenemos una dificultad grandísima, y es que los resultados de las pruebas se están entregando muy tardíamente, y tanto los sintomáticos como los asintomáticos no están siendo testeados prontamente, porque la capacidad humana de los sistemas de detección está desbordada. Pero mientras los laboratorios trabajan a toda marcha, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha disminuido en el país y ya se ubica en el 69%. ¿Cómo entender esta reducción? Hay mayor número de camas, la otra es la menor demanda de las unidades de cuidado intensivo, y la tercera es que hay mejores estrategias médicas para disminuir la probabilidad de que un paciente hospitalizado requiera intubación. Sin embargo, debemos mantener siempre las medidas adecuadas de protección para disminuir que las personas se hospitalicen y que eventualmente requieran cuidado intensivo. Mientras Colombia continúa en su lucha contra el COVID-19, la OMS insiste en ejemplos como Asia, donde los esfuerzos se centraron en los cercos epidemiológicos para contener de forma eficiente los contagios. Asimismo, la OMS señala que faltó inversión en educación y participación comunitaria y en construir confianza para que la ciudadanía aceptara más fácilmente estrategias como el uso de aplicaciones y la entrega de datos en casos de algún contagio. Pues Mónica, es precisamente ese tema que nos preocupa, porque queremos saber cuál es el panorama y cuáles son sobre todo las posibilidades que tiene el país hacia adelante. Establecemos contacto con Eduardo Berens, es vicerrector de la Universidad de los Andes, y lo hacemos por dos razones, vicerrector, buenos días. Primero, por el proyecto COVID, que le ha apostado a ese tema desde el primer momento, y segundo, porque hace un par de semanas, hace unos días, usted nos había hecho esa advertencia, o al menos a través de Noticias Caracol, había levantado la mano y había dicho, ojo, hay que empezar a hacer este rastreo cuanto antes. ¿Hoy cómo estamos? Buenos días, Mónica, como siempre un placer, muchas gracias. Sí, aquí estamos simplemente repitiendo algo que ya habíamos dicho. Es claro que hubiese sido mejor una estrategia de anticipación, de prevención, de evitar que el virus se propagara de manera masiva, como efectivamente ya lo hizo, en lugar de luego tener que lidiar con las consecuencias. Hubiese sido mucho más costo efectivo, esto es muy fácil de demostrar, nos hubiera costado mucho menos y el resultado hubiera sido más claro y más efectivo
si nos hubiéramos concentrado en lo que dice ahora la OMS o lo que vuelve a decir la OMS. Identificar los positivos, sobre todo aquellos los asintomáticos, una estrategia de testeo masivo para aislarlos a los que fueran positivos, para que se pudieran entrar en cuarentenas de manera muy focalizada y ojalá incluso dando apoyos económicos para que esa población efectivamente pudiera aislarse. Eso hubiera sido mucho más barato que lo que ya sabemos nos va a costar billones y billones de pesos en la economía del país al habernos concentrado en estrategias de aislamiento y de cuarentenas masivas. Y esas, pues ya sabemos, la economía del país, ya tenemos las cifras, en los últimos días hubo un último reporte, 15% la caída del PIB en los últimos tiempos. Eso además genera un desempleo unas tasas que nunca habíamos visto, y eso, pues repito, nos va a costar socialmente y económicamente muchísimo más que un esfuerzo que hubiese sido inicial de haber hecho esto más masivamente. Ahora, eso ya está hecho, ya estamos donde estamos. Ahora, lo importante es que, así sea tarde, pero que lo hagamos. Ahora que Colombia empieza a aproximarse, nosotros no hemos llegado al pico todavía, pero ya empezamos a acercarnos. Bogotá parece que ya llegó a su meseta, otros lugares del país también ya parece que están estabilizados. Ahora que estamos en ese punto, vuelve a haber como un segundo llamado, y ahorita tenemos un tercero también para volver a levantar la mano, pero antes de ese, un segundo llamado, y es, no podemos bajar la guardia en el testeo. No podemos, por ejemplo, exponernos a que ocurra, como ha ocurrido en otros países, en algunos países europeos, estos segundos brotes, esto no controlarlo de manera apropiada y que pronto en 3 o 4 o 5 meses volvamos a tener otra vez un crecimiento exponencial. Entonces, para evitar eso, por favor, ahora sí pongámonos las pilas, ampliemos la capacidad, utilicemos los recursos y la capacidad del Estado para que realmente prioricemos la toma de muestra masiva, de manera activa y sobre todo en población asintomática, repito, para poderlos aislar a tiempo antes de que se vuelvan propagadores de la enfermedad. Señor vicerrector, mirar para atrás es de pronto fácil. Cuando llegó el virus, cuando llegó la pandemia, cuando se hacen todas estas advertencias desde la OMS y la comunidad internacional, pues el gobierno tiene que empezar a tomar decisiones, los gobiernos locales y nacionales, frente a las realidades que había en ese momento. Hoy la realidad es otra. Colombia tendría hoy capacidad para poner el foco en esas pruebas diagnósticas, en esa estrategia de rastrear y perseguir el virus, como ustedes lo han llamado. Pues cada vez más y más. Hoy estamos haciendo, como se decía ahora, unas decenas de miles de muestras diarias, y si fuera prioritario y si quisiéramos hacer más, estoy seguro que podemos hacer más. La capacidad del Estado, si uno la pone al servicio de algo, estoy absolutamente seguro que ese algo puede ser exitoso. En este caso, hacer más y más pruebas, repito, para evitar, ya el primer pico fue lo que fue, pero para evitar un segundo pico y para que en ese tema de que cuando estemos estabilizados no vayamos a bajar la guardia. Y aquí es muy importante tener eso en mente, porque si uno mira las cifras, si uno compara Colombia con lo que pasa en otros países del mundo, nosotros realmente estamos en una situación que es crítica. Colombia, de aquí al final de la pandemia, si uno pudiera poner una fecha en donde ya todos los países pasaron por las curvas de contagio y por las curvas de mortalidad, Colombia, cuando hagamos el balance final, vamos a salir muy mal librados. Colombia va a terminar siendo uno de los países mayormente afectados por el coronavirus, tanto en casos totales como en muertes totales. Nosotros probablemente vamos a estar, repito, aquí al final, cuando se haga el balance integral, entre probablemente los 5 mayormente afectados del mundo en casos totales y posiblemente entre los 10 mayormente afectados del mundo en muertes totales. Entonces, en ese panorama que hoy en día, digamos, se podría predecir y se podría hacer un pronóstico de eso, es en donde tenemos que hacer entonces un segundo llamado. Ya que estamos, las pruebas, digamos, están allí, ya escuchamos las cifras de mejoramiento de la capacidad de las UCI, la disponibilidad ha mejorado, ese pedazo de la tarea se ha hecho con un poco más de éxito. Ahora viene el siguiente, que es lo que tiene que ver con las vacunas. Colombia, ahora hay que levantar la mano para que nos pongamos las pilas y consideremos el tema de las vacunas como una prioridad. Y tal parece que eso el gobierno nacional no lo ha entendido todavía. Nosotros tenemos una dificultad muy grande. Hace unos años, la Ley Estatutaria de Salud, en su artículo 15, prohibió de una manera explícita, de una manera taxativa, que en Colombia, por lo menos con recursos del sector salud, se invierta en métodos experimentales, se compre insumos experimentales. Pues en ese momento no había pandemia, pero esa ley estatutaria está vigente hoy en día, de tal manera que el gobierno, repito, por lo menos el sector salud, no podría salir a comprar
a precomprar o a reservar esas vacunas que están desarrolladas en diferentes partes del mundo, no hemos resuelto eso. O sea, en este momento Hoy, doctor Behrens, hoy esa ley estatutaria no le permite a Colombia comprar esas vacunas si están en esa fase experimental. ¿Tendría que modificarse la normativa? Exactamente. Esa ley estatutaria, repito, su artículo 15, taxativamente lo prohíbe. Colombia, insisto, por lo menos con recursos que tengan que ver con el sector salud, no puede hacer esas inversiones en métodos experimentales. Entonces nosotros no podríamos hacer lo que están haciendo tantos países, de salir a reservar esas vacunas que están en fase 2, fase 3, salir a reservarlas para que si eventualmente esa vacuna es exitosa, tengamos una compra anticipada, tengamos una prioridad en la compra. Eso en este momento no lo podemos hacer. Pero perdón que lo interrumpa porque es una noticia que me genera muchísimo impacto. Estamos en emergencia sanitaria. Dentro de esta emergencia sanitaria, ¿el gobierno no podría modificar esa ley? ¿No podría salir a comprar esas vacunas? Pues deberíamos. Ese es tal vez el llamado más importante a hacer de pronto el día de hoy. Es, después de 5 meses de estar en esta pandemia y en esta emergencia, eso deberíamos haberlo resuelto ya. Que el gobierno liderara un proyecto de ley en ese sentido, o que un proyecto de ley que desarrolle algún partido político se le declare o se haga el llamado a urgencia, el llamado, digamos, de que sea prioritario y que tenga ese llamado a urgencia para que el Congreso lo tramite más rápido. Eso no ha pasado. Han pasado 5 meses, esa ley está vigente desde antes. ¿Cómo es que no hemos resuelto el problema de la ley estatutaria? ¿Cómo es que no hemos encontrado un mecanismo alternativo? Que hasta donde yo sé, eso no lo hemos hecho. Hace unos días hubo un debate en la Cámara, si no entiendo mal, en la comisión primera y luego en la plenaria, en donde se trató estos temas, y entiendo yo que el gobierno no ha dado una respuesta concreta sobre eso. Y ahí quedaríamos en el peor de los mundos, porque si nosotros no podemos, fíjense esto, nosotros no podríamos salir a comprar, digamos, de manera anticipada esas vacunas que están en fase experimental por esta ley, número 1. Número 2, pues Colombia no tiene en realidad la capacidad científica, o no parecería que la tuviéramos, para salir a competir con Oxford o con esas grandes farmacéuticas para el desarrollo de la vacuna propia. Y número 3, como nosotros somos un país de renta media, cuando esos organismos internacionales, si eventualmente la vacuna sale y empiezan a dar una prioridad a los países más pobres, nosotros tampoco clasificaríamos en esos países pobres. Entonces ni la estamos desarrollando, ni estamos haciendo compras anticipadas, ni seremos prioridad cuando haya esta distribución de la vacuna. Entonces, ante esto, creo que el gobierno debería actuar de una manera mucho más activa, buscar un liderazgo latinoamericano, buscar unos pares, porque en este momento básicamente lo que entendería yo que está pasando es que estamos esperando a que alguien se invente la vacuna y mirar nosotros entonces en qué orden llegaríamos a eso. Y eso, repito, para el antecedente que dije antes de que seremos uno de los países mayormente afectados, pues como que no se compadece esa realidad de la crisis en la que estaríamos con la actuación del gobierno frente a la compra o la adquisición de la vacuna. El llamado que usted hace entonces sería a que el gobierno nacional desde ya, estuviera poniendo el foco en esa advertencia que inclusive ha hecho la Organización Mundial de la Salud, en el rastreo, aunque Colombia tiene la estrategia PRAS ya en marcha, pero que sea más focalizada no solamente en identificar las personas afectadas y con síntomas, sino los asintomáticos, en solucionar ese tema de la ley que nos prohíbe, no permite comprar e invertir en estas vacunas experimentales entonces en cambiar esa visión. Hoy en día que estaríamos ya pasando hacia el pico y tal vez superándolo sin haber desbordado la capacidad del sistema de salud, esos ventiladores, esa inversión que se hizo, ¿en qué va a quedar? Hay unos equipos que ni siquiera han llegado. Claro, digamos, las compras que no se hicieron, o que todavía están en trámite, o que no se han hecho efectivas, pues efectivamente eso ya seguramente tiene poco sentido. Uno podría decir que de pronto es bueno tenerlo ahí para cuando si es que llega un segundo pico, un segundo brote, pero claramente la prioridad y el ejercicio del Estado debería estar en otra parte. Y ahí permíteme, Mónica, hago una ñapa también para mencionar no solo al gobierno nacional, sino de repente también al gobierno de Bogotá. Bogotá tiene 25-30% del PIB nacional. Bogotá también tiene su propia capacidad y su propia capacidad técnica, científica, económica. Entonces, en ausencia de este liderazgo que estoy mencionando yo al gobierno nacional, pues creo que Bogotá podría
intentar también resolver parte de ese problema. Bogotá también tendría esa capacidad, digamos, ese mismo llamado de en dónde está el liderazgo para la consecución de la vacuna, en dónde está el liderazgo para que seamos un país que cuando salga la vacuna tengamos alguna prioridad. También Bogotá está ausente en ese debate. No he visto a Bogotá realmente involucrado en ese debate y repito, eso es lo que se viene. Ya nos cogió la noche haciendo las pruebas, ya estamos donde estamos. El llamado es que no nos coja la noche nuevamente pensando en lo que se viene con la vacuna. Pues esperamos que así sea, que también estos mensajes lleguen y que el camino se siga construyendo lo que sea mejor, más eficiente y más óptimo para el país. Señor vicerrector, muchas gracias por su tiempo, por atendernos en Noticias Caracol. Muchas gracias, Mónica. Un saludo para todos. Lo vimos hoy.